Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Sergio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio, hoy llegamos ya con esos datos clave de la semana puestos sobre la mesa, esas actas de la Reserva Federal, ese IPC, también tenemos estos precios aquí en España y vemos cómo parece que hoy los inversores se animan y se alejan los temores. ¿Cómo ves la jornada de hoy? Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente hemos abierto con alzas después de una sesión positiva ayer en Wall Street, una sesión en la que los resultados empresariales fueron protagonistas, ayudaron a terminar en positivo y seguimos en esa temporada de resultados empresariales importantes. Es cierto que los datos de inflación pues, son elevados, es cierto también, ¿no?, que el mercado pues podría empezar a descontar ya que efectivamente a partir del mes de noviembre pues se pudiera poner ya más claro, ¿no?, cuál va a ser el movimiento próximo de la Reserva Federal, pero sí que es cierto que en el corto plazo parece, ¿no?, que la fase correctiva pues está perdiendo fuelle. Todos los indicadores de amplitud nos están mostrando que, bueno, pues que se está el mercado recuperando a nivel interno, lo cual es positivo, y esto puede ser pues simplemente gracias, ¿no?, a los resultados empresariales y también al periodo estacional en el que nos encontramos. Justamente si miramos en los últimos 71 años, a partir del día 26 de octubre hasta finales de año, el S&P 500 ha subido un 24, una rentabilidad anualizada de un 24,15%, y el DAX en esa misma fecha, ¿no?, desde el principio de octubre, pues tiene una rentabilidad anualizada del 32,45%. Es cierto que una vez que pasen los resultados empresariales, las compañías van a poder volver a recomprar acciones, que ahora mismo tenemos ese periodo de blackout encima de la mesa que no permite pues esa recompra de títulos propios, pero a medida que pues se vaya despejando, parece que lo más probable es que finalmente pues tengamos al menos un intento de rebote, un tramo positivo. Yo creo que sería el escenario más probable. Hemos visto como el S&P 500 pues tras las últimas correcciones ha aguantado bien los soportes, los 4.270, mientras se sitúe por encima de esos niveles. Lo más normal sería pensar en que intente atacar pues la media de 50, que pasa por los 4.416, y en caso de superarlo, bueno, pues ya veremos si volvemos a los máximos anteriores. Por lo cual, de momento, en el corto plazo, la estacionalidad es positiva y el mercado pues bueno, pues está disipando lo que es la amplitud, que es probable, ¿no?, que lo que es la corrección pues cada vez le quede menos, ¿no?, y que podamos tener algún tramo algo más positivo. En el caso del IBEX 35 pues seguimos a la expectativa, ¿no?, de ver si es capaz el índice de romper los 9.056, que es el nivel clave que tenemos. Si fuese capaz, ¿no?, en los próximos días, a ver si se anima, a medida que el mercado norteamericano se pueda recuperar, se anima también el mercado español, viésemos una superación de esos 9.056, pues lo más probable sería pensar en una vuelta a los máximos anteriores en los 9.314. Mientras tanto, pues seguimos estando ahí en rango lateral. A nivel de compañías, bueno, pues hoy volvemos a ver cómo los bancos se vuelven a ser protagonistas, se vuelven a recuperar, ¿no?, después de las caídas que tuvimos ayer, ante esa expectativa, ¿no?, de que pueden aumentar pues esos requerimientos de liquidez, y también porque ayer, bueno, pues vimos ligeras correcciones en las rentabilidades de los bonos. Hemos estado 2 días consecutivos viendo correcciones en la rentabilidad, que ha beneficiado a las compañías, a las utilities y a las tecnológicas. Sin embargo, ha perjudicado al sector bancario en el corto plazo, simplemente por esa corrección. Pero hoy se está recuperando otra vez ese trade de reflación. Tenemos a compañías de materiales básicos como ArcelorMittal subiendo con fuerza. Tenemos a Meliá, ¿no?, que en este caso el sector turístico también, ante esa recuperación del turismo, pues se está viendo beneficiada. Y luego, por otro lado, pues Repsol, en la cabeza también de las ganancias, con subidas hoy, pues debido, ¿no?, a que el precio del petróleo pues sigue estando muy fuerte. Seguimos viendo cómo el hoy sube un 0,76% crudo Brent, y esto, bueno, pues lo que nos está dando lugar a entender es que la inflación puede no ser tan transitoria como inicialmente se podría esperar, lo cual es algo que hay que tener en cuenta en el futuro para pensar en los próximos movimientos evidentes que va a tener que hacer la Reserva Federal, porque con esta subida del precio del petróleo la inflación es probable que siga aumentando, ¿no?, y que siga disparándose, porque además con esta subida del precio del petróleo lo que vemos es que todas las materias primas pues se ven presionadas al alza.
aumentan los costes energéticos, eso provoca un aumento de los costes productivos y por ello pues que también veamos costes, aumento en los precios de las materias primas, que por otro lado también pues estamos viendo un fuerte aumento de la demanda. Así que un contexto en el que se espera que la inflación siga aumentando, que las rentabilidades de los bonos sigan aumentando, pero que de momento en el corto plazo y con esa temporada de resultados empresariales que está siendo positivo, pues los inversores se están moviendo, ¿no?, desde un punto de vista más tranquilo, más calmados. Me has hecho, como siempre, una radiografía completa y fabulosa de prácticamente todo el mercado, pero por ahondar en algún asunto más, hoy estamos viendo y pendientes, aquí en el apartado más doméstico, cómo se va a convalidar esa reforma del mercado energético en nuestro país, pendientes del movimiento de las compañías. Vemos cómo en los últimos días se sufrían ciertos bandazos. Parece que hoy, sobre todo en el continuo, vemos avances para las renovables como Berkeley, como Ecoener, en medio, ¿no?, de esa esperada, ¿no?, aprobación y convalidación del decreto en este escenario y en un momento en el que además Bruselas ha dicho que cada uno aplique su legislación nacional. ¿Cuál es el escenario para el sector? Bueno, el sector energético seguimos teniendo esa incertidumbre, ¿no?, sobre cuál va a ser finalmente la situación respecto al Real Decreto pues, que se aprobó por parte del Gobierno. Inicialmente eso tuvo un impacto muy negativo en las compañías porque hace pensar, ¿no?, que iban a perder o iban a dejar de ganar alrededor del 30% las principales compañías como son Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP, la portuguesa EDP, que en este caso pues tiene también negocios, ¿no?, aquí en España. Y en esa línea es cierto que el Gobierno ha tratado de dar marcha atrás. Habrá que ver definitivamente en qué queda hasta que no tengamos una situación o un resultado claro, definitivo, que nos haga pensar cuál va a ser el impacto económico que eso va a tener en los resultados empresariales de estas compañías, pues es más complicado poder hacer un análisis real, ¿no? Si no tenemos datos, pues es más difícil. A nivel general, bueno, lo que hemos visto recientemente ha sido rebotes en los precios, a la expectativa de ver qué pasa con todo ello, pero es cierto que la tendencia ha pasado a ser negativa en la mayor parte de los valores del sector, con lo cual yo sería cauto, seguiría siendo precavido. No es el sector más fuerte, hay sectores más fuertes en estos momentos. Además, el sector energético se ve perjudicado ante el aumento de los tipos de interés, ante el aumento de las rentabilidades de los bonos. Y en ese contexto pues tenemos varias incertidumbres negativas. Yo me fijaría más en sectores que en este caso pues se puedan comportar positivamente en un periodo que vamos de inflación, como puede ser por ejemplo el sectorial bancario, aunque habrá que ver también qué ocurre con esos requisitos de liquidez, pero tenemos el sectorial energético, ¿no?, que en este caso se está viendo muy beneficiado, y en ese contexto, bueno, pues esos serían los sectores más fuertes ahora mismo en los que yo me fijaría. Y si nos fuésemos a Europa, a pesar de las dificultades, ¿no?, que estamos viendo con todo el tema de los microchips, está aumentando la demanda de los vehículos y el sector de automóvil se está recuperando, al menos para un trading de corto plazo también se podría tener en cuenta. Has pasado por el sector bancario, que iba a llegar a él, has pasado automovilístico. Pues venga, antes de terminar, quería poner la mirada sobre el sector de infraestructuras después de que Norges Bank haya entrado con cerca de ese 4% en el capital de SACIR. No sé cómo ves esa operación y cómo la trasladas al conjunto. Vale, sí, en este caso, bueno, la operación es positiva, lo cual lo que está mostrando es que hay interés, ¿no?, en el sector construcción de infraestructuras. De hecho, bueno, se esperaba que con los fondos europeos pues el sector creciese alrededor del 7-8% este año. En el caso de SACIR vemos que pues, se está recuperando claramente después de las fortísimas caídas que tuvimos durante los meses de pandemia, febrero y marzo. A partir de aquí hemos visto cómo ya recuperó pues, lo que sería el 61,8% de todo el tramo de caída anterior. Y en este contexto lo más probable sería pensar en que la tendencia positiva vaya a seguir continuando e incluso pensar en una vuelta a nube, ¿no?, volver a los máximos anteriores que están en los 2,62. Así que sería un valor interesante a vigilar y a tener en cuenta. Sergio, antes de terminar, un último apunte, porque hemos visto cómo mirando a las compañías europeas de semiconductores vemos cómo se ven beneficiadas tras esos resultados de Taiwan TSMC, que ha registrado ese aumento del 13,8% en las ganancias del tercer trimestre por el auge de la demanda de semiconductores, aunque sí persisten esa crisis, ¿no?, de chips.
Sí, la verdad es que es preocupante, evidentemente, porque hay cuellos de botella, pero por otro lado, en lo que es el sector, pues la demanda es evidente, ¿no? Que está ahí y que eso pues hace que las compañías pues puedan, en el momento en el que la situación, ¿no? se disloque un poco de cómo está, pues puede ser muy interesante para estas compañías que bueno, están viendo cómo aumentan los precios de los microchips y cómo eso puede hacer también que aumenten sus ingresos y sus beneficios. En el caso de Taiwan Semiconductor, es cierto que, por mirar, ¿no? En este caso que fue la protagonista ayer, pues tenemos que cotiza entre un rango entre los 107,1 y la zona de los 125,3. A nivel técnico, quizás pues, bueno, está cerca de zonas de soporte, habría que esperar a ver si vuelvan a generar, aunque sea en el corto plazo, sucesión de mínimos y máximos crecientes. Superaciones, sobre todo de la zona de los 116,80, podría ser interesante y sobre todo si rompiese luego los máximos, pues ya volvería a retomar la tendencia alcista después de la fase correctiva que ha empezado en el corto plazo. Pero el sector, bueno, es un sector que en el momento en el que la situación se calme, en el que el mercado vuelva otra vez a tender, ¿no? hacia un rebote, pues lo más probable es que lo haga bien. Sergio Ávila, como siempre, un placer, analista de mercados de IG. Un placer, feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias, feliz día a todos, un saludo.